La situación cotidiana de los argentinos se vuelve cada día más grave, más trágica. Hoy volvió a aumentar el transporte en el área metropolitana, el primero de una serie de aumentos que va a haber en las próximas semanas, de acuerdo a los anuncios que vino haciendo el gobierno y que pueden llegar a triplicar el costo de ir y venir del trabajo para los argentinos, lo cual es un problema enorme para los que tienen que ir y venir del trabajo, pero también para sus empleadores, sobre todo en las pequeñas empresas, en los comercios, donde ya están haciendo malabares para sobrevivir a la crisis y que van a tener que absorber parcialmente este nuevo costo, porque de otra forma la gente no le va a alcanzar, le va a salir más caro ir y venir de trabajar que lo que quizás se llevan a su casa al final del día. Vi este fin de semana una placa, la placa número 5, que la hizo CELAG, una consultora que acá en general le prestamos mucha atención porque trabajan con seriedad, que compara los precios de las tarifas entre noviembre del 23, el último mes del gobierno anterior, y el actual. Han pasado 9 meses, ha pasado menos de un año. Y, por ejemplo, una factura de gas, una factura final, ponémelo en plano, por favor, si no, no lleva a leer. Ahí está. Una factura final para un consumo promedio en el AMBA pasó de menos de 3.000 pesos a más de 18.000 pesos. Una factura promedio de electricidad en un hogar similar pasó de 3.400 pesos a 21.000 pesos, se multiplicó casi 7 veces. El servicio de agua y de cloaca pasó de 5 lucas a casi 20 lucas, se multiplicó por 4. Y así con todo, internet, telefonía móvil, Netflix, el colectivo que ahora está demorado. Es decir, que ahí dice 270, pero ya está en 370, ya quedó viejo. Y todo esto genera un efecto en la economía de los hogares que afecta directamente la vida de la gente. Una encuesta de la consultora Proyección, la consultora insospechada de kirchnerismo, ni mucho menos, da cuenta de cómo cambiaron los hábitos de los argentinos en estos meses, justamente a causa de eso que veíamos, ¿no? Del aumento enorme del precio de las tarifas, de aquello que no podés dejar de pagar. 3 de cada 4 argentinos, el 76%, ajustó su consumo en alimento, limpieza e higiene, es decir, aquello que uno ajusta al final de todo. Cuando uno llega a ajustar alimento, limpieza e higiene es porque todo lo que era de alguna manera menos importante ya lo ajustó. Pero además vemos que casi el 64%, 2 de cada 3 argentinos, no realizó en los últimos meses actividades de esparcimiento, no gastó un solo peso en salir, en entretenerse, en comprarle algo a sus hijos. 2 de cada 3 argentinos, y 6 de cada 10, el 60%, no planifica en el próximo tiempo comprar ni artículos del hogar ni indumentaria. Esto de alguna manera nos ayuda a traducir la idea de no llegar a fin de mes, que es una idea concreta pero a la vez muy general, con lo que realmente significa, cómo te afecta la vida a vos, a los tuyos, a tu familia. Y voy a agregar un último dato antes de abrir el juego a la mesa que me acompaña hoy, que salió en el Destape también el fin de semana, una nota de Eugenia Rodríguez, que es la contracara de esto, que es que más de la mitad de los hogares del país ya destina hasta el 40% de sus ingresos a pagar deudas. Es decir, que se está endeudando, lo vemos en el gráfico anterior, no para salir, no para comprarse ropa, no para cambiar un electrodoméstico, sino para mantener a duras penas el consumo de alimentos, higiene y limpieza del hogar, esos productos que uno no puede dejar de comprar. Ese es el efecto de las políticas económicas de este gobierno en los hogares de los argentinos. No es un efecto secundario no buscado, sino que es precisamente lo que
se intentó hacer y se hizo con muchísimo éxito. Y lo peor es que ese ajuste, el ajuste más grande en la historia, como le dijo el propio presidente Milei, no fue suficiente. La economía todavía no resolvió sus grandes inconsistencias macroeconómicas. Por lo tanto, lo único que se puede esperar en los próximos meses es más ajuste. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Fer Alonso, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitar. Con data también sobre la economía. Ari, buen día también. Buen día. Lau, Adrián. Pero arranquemos por ese lado. Te estaba escuchando mencionar encuestas y tengo una que por ahí te interesa porque es de D'Alessio Irol. Nadie puede dudar de que sea una encuesta manejada en contra de los intereses del gobierno. Y arrojó datos que a mí me llamaron mucho la atención. Hay una creciente preocupación por la falta de propuestas para reactivar la economía. Subió 7 puntos la demanda de la sociedad de que el gobierno presente propuestas para el crecimiento económico. Y subió 3 puntos la incertidumbre sobre la situación económica. Son 2 de los 4 o 5 puntos que más demanda la sociedad. Propuesta para el crecimiento y incertidumbre sobre la situación económica. Y lo que cayó, que sigue siendo una preocupación, pero cayó en la cantidad de menciones de la gente, es el problema inflacionario. Y esto le está generando al gobierno un gran conflicto, porque la inflación sigue siendo un problema para los números del gobierno, para la proyección, para el nivel de actividad que tiene hoy. Y no lo puede resolver, cuánto más aguanta la sociedad el ajuste, porque ya todos los indicadores le empiezan a mostrar una creciente insatisfacción, y cómo hace a controlar la inflación, que los números que se esperan para julio, que se difunde esta semana en el INDEC, dicen que va a estar abajo del 4%, que está a 3,9%. Hay algunas consultoras que todavía lo mantienen arriba de 4%, pero está muy lejos de alinearse a 0 que quería el presidente como condición para la unificación del mercado de cambio, la libertad de los capitales y todo lo que sabemos. Y ahí además hay una especie de sábana cortísima, porque por un lado está la posibilidad de bajar la inflación y por el otro lado de reactivar la economía, que es la única forma de atender esas demandas que vos marcabas recién. Bueno, ese es el conflicto, ¿no? En julio hubo pequeños brotes verdes, como les gusta definirlos, pequeños indicadores, o hubo algunos indicadores que mostraron como que se había alcanzado el piso de la actividad. Algunos de ellos son llamativos, por ejemplo, la venta de motocicletas, de motonetas. Y eso yo creo que más que ver con la reactivación de la economía, tiene que ver con el aumento del transporte. Sí. Y con que la gente no llega a comprarse el auto, quizás, y entonces va por la moto. La gente no llega a pagarse el pasaje de colectivo para venir del segundo cinturón del Gran Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires, y sale más barato comprarte una moto y ponerle nafta que pagar el pasaje del colectivo. Entonces empiezan, y surge el crédito, y el crédito te acerca la posibilidad de comprarlo, estalla la venta de votos, como pasó en julio. Pero enseguida sube la inflación. Entonces, el gobierno ve que cada vez que hay algún sector de la economía que empieza a tener un nivel de actividad mejor que el mes anterior, todavía muy por debajo de 2023, pero mejor que el mes anterior, enseguida se le dispara la inflación. Bien. Así que está ahí en esa contradicción. La primera parte de la encuesta, para mí, merece alguna atención en particular, que es esta percepción de que no hay solución a la vista, ¿no? La primera respuesta de la encuesta es ya no la incertidumbre, que forma parte, si se quiere, del primer tramo de cualquier gobierno, entre la expectativa positiva y la incertidumbre, la expectativa positiva de los que votaron a favor, naturalmente, y la incertidumbre de quienes esperan decisiones. Ya de cara al segundo semestre, buena parte de las decisiones macro fueron tomadas, buena parte. Se va corrigiendo, se van adoptando nuevas, pero más o menos podés sotear para dónde va. Sabés que Caputo va por otro ciclo de timba, deuda y fuga. No le está saliendo, pero el plan de Caputo es ese. Sabés que Milei se ufana de el superávit a costa de motosierra, es decir, de ajuste salvaje bruto y brutal, con esos componentes. Ahora, el tema es que no está teniendo resultados
en la mejora de la economía en la vida cotidiana, sobre todo en los sectores medios, que son los que suelen responder a este tipo de encuestas. Porque, por las características, no conozco el detalle de esta en particular, pero en general son encuestas telefónicas, son encuestas que tienen un mayor caudal de encuestados de sectores medios. Ahora, si la percepción entonces es que el gobierno no tiene la receta para mejorar la cotidiana, por el contrario, la empeora, naturalmente se buscan alternativas, digamos, se empieza a ver la alternativa. Y ahí el hecho de que la política esté chapoteando en una ciénaga, me parece que lo beneficia al gobierno en un estado de cosas bastante crítico, que es el que vos describías. Es muy temprano a la mañana, entonces no voy a describir cómo se sale una cámara séptica, pero no se sale limpio de una ciénaga, ¿no? Una cámara séptica. Estaba buscando los datos de la encuesta, fue realizada en forma online entre el 29 online. Y el 31 de julio. Claro. 1.005 encuestados. No, igual no le estaba bajando el precio de la encuesta, estaba tratando de determinar el universo de encuestados. Pero tiene un dato interesante, es antes del sacudón de los mercados financieros mundiales que tuvo coletazos acá en Argentina, por lo tanto probablemente lo hacían una semana después y los números eran más llamativos todavía, ¿no? En fin, digo, en esta encuesta lo que se marca es la necesidad de trazar un camino de salida, y el camino de salida es lo que parece más complicado, porque el gobierno va a seguir con la suya, pareciera ser, y la suya es esto que vos describías. La semana pasada se conoció la cifra de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, 5 y pico, 5,4. 5,1. 5,1. Bueno, 5,1. Probablemente haya una diferencia rara. Vamos a volver a discutir cómo se realizan las estadísticas, el IPC y demás. Digo rara porque, más allá de que siempre se verificó algún rezago, no hay mucha distancia, no había mucha distancia entre el IPC nacional y el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo algunas tarifas que en la ciudad se actualizaron, sí, y que ya se habían actualizado anteriormente en el interior, y eso, por lo que me comentaron a mí, arrastra algunas décimas. Pero hay una forma de traspolar la inflación de la ciudad a la nacional, que es tomando la ponderación que tiene cada ítem y da 4,6. Es decir, la inflación nacional medida con los indicadores de Cava da 4,6. Lo que no implica que esa sea la que dé el INDEC, porque el INDEC toma en todo. Es decir, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, medida con los términos del INDEC, daba 4,6 y no 5,1 como le dio a Cava. Por eso digo, la inflación persiste, sí, claro. Los aumentos en el mes de agosto y para adelante van a ser muy significativos. Hoy aumenta las tarifas, el transporte. Veíamos la vez pasada la escena de un muchacho saltando el molinete. Probablemente veamos escenas de violencia cotidiana, digamos. Ahora en este momento hay cadena nacional de una mujer que se le rompió los vidrios de un colectivo, bueno, porque lo había tocado el auto. El viernes pasado fue la escena trágica del hombre que estrelló una avioneta contra la fábrica que lo había despedido hace 3 meses. Hay, evidentemente... Pero la desesperación no es una buena... No, es que yo me pregunto... Un buen síntoma, ¿eh? No, claro, es que venimos viendo en las encuestas en los últimos meses, especialmente como una doble velocidad, o 2 carriles paralelos. Por un lado, una popularidad del presidente que, aunque bajó un poquito, sigue en niveles cercanos al 50%. Y que en las mismas encuestas te hablan de apoyo al gobierno o a las políticas del gobierno, que cae, y Milei no cae tanto. Y muchas veces acá lo analizamos diciendo que, bueno, no está teniendo enfrente a alguien que presente una propuesta contraria, digamos. Lo que vos decías, la oposición en este momento está... No solamente eso, colabora con el sostenimiento del gobierno. Decía Bilardo, en ese famoso partido del Mundial 90, Argentina-Brasil, muchachos... Esas referencias futboleras, no, pero es muy fácil, muchachos, los de amarillo son los otros. No se la demos a lo del amarillo. Pero además, y pareciera ser que estamos en esa, digamos. Pero, estamos dando bueno, ya no lo de amarillo a los violetas. Quiero ser no quiero tirarles abajo todo, pero una encuesta online de 1000 casos
Digo, seamos serios. No, de pero verdad. Ari, No, pero, vos escúchame, decís pero no se que trata ¿hay una nada más. expectativa positiva? Yo no digo nada, pero tomar como fundamento encuestas online en 1000 casos es como que nosotros hagamos una encuesta ahora en nuestro chat de YouTube y la veamos como válida para analizar algo. Es ¿Pero como, vos no te parece, No, pero ¿a vos te vos- parece pero- que hay expectativa positiva Demasiado. respecto al gobierno? Pero inclusive cuando yo hablas lo que con... estoy diciendo es que yo no basaría mi análisis en encuestas de pero 1000 es casos un online. elemento más, Disparador. perdón, ese elemento más que además se suma a otras encuestas, que además se suma el humor que ves en la calle. Gente que dice, esto no se sostiene, No, eso pero este sí. tipo está haciendo lo que tiene que hacer, por ejemplo. ¿Por qué se sostiene todavía el concepto de está haciendo lo que tiene que hacer? Porque no hay enfrente un discurso convincente, de figuras convincentes, con un plan convincente que diga se Sí. puede hacer otra cosa. Y que también hay un sistema. A ver. Pero mi duda para es, no ser venimos, solamente perdón, chicanero con lo de la encuesta. Una encuesta, ¿cómo se construye? ¿Qué se elige preguntar? está bien. ¿Qué opciones se dan para contestar? ¿En qué orden se pregunta? Y eso después te genera una tendencia que además está marcada sobre todo por qué es lo que ves reflejado en el sistema de medios la persona y cómo percibe esa persona en realidad, más allá de su realidad cotidiana. Entonces, Pero Ari, lo vemos en las calles, las manifestaciones que esperábamos que fueran mucho más grandes no lo fueron, hay una bronca que no está dirigida en la calle, digamos, lo vemos en la... No hay una organización, ¿Cuándo se ni hace de lo de base Cayetano? ni ¿Ya desde se hizo? arriba. Ya se hizo. Bueno, pero yo lo que pensaba es, perdón, yo lo que pensaba es esto, venimos poniendo mucho el eje en que la gente que está descontenta o que está angustiada no está viendo en la oposición eso un liderazgo. coincido. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿cuánto tiempo, y ahí entra la desesperación que veníamos hablando, cuánto tiempo esa gente que está desesperada pidiendo respuestas, o por lo menos no llegando a fin de mes o angustiado por lo que se viene, se va a bancar que el gobierno y todos los medios vinculados al gobierno solamente estén hablando de Alberto, de Venezuela, de el caso policial que sea en ese momento? Digo, también va a llegar un momento donde hay una falta de representación de los Sí. problemas reales por parte del gobierno. Y me parece que ahí es donde es peligroso este nivel de desesperación, que nadie lo está atendiendo. Hay un tema ahí que por un lado puede ser que se cansen, por el otro el dispositivo mediático está armado para decirte la que vos no tenés la tiene Alberto, la que vos no tenés la tiene Cristina, la que vos no tenés se la llevan ese grupitos de dirigentes políticos a los cuales apuntan. ¿Por qué? Porque el sistema de medios está financiado por los que se la llevan de verdad. Entonces no van a andar contando que la que vos no tenés se la lleva los laboratorios, la que vos no tenés se la llevan las alimenticias, la que vos no tenés se la lleva el alquiler, porque es ahí donde está. Entonces ahí, por eso yo Pero quiero yo no quiero hacer insistir con psicología esto. barata. No pero es llega psicología llega barata, es punto análisis de donde- medios. No, pero llega un punto, lo que digo, llega un punto donde a una persona cuando está desesperada, cuando Sí. no tiene para morfar, cuando no tiene para garantizarse que el pibe Se pueda ne- ir a... sí, no le se- importa quién tiene la culpa, se quiere, enoja que y le, le- sí, quiere que pero le den respuestas. Se enoja y le pone una pistola en la cabeza a la persona que cree que es la responsable, como que va a tener que ir a declarar el miércoles por eso. O sea, el sistema, que por eso yo más que en cuenta miro lo que está pasando en el sistema de medios y lo pienso de este modo, te lleva a que toda la que vos no tenés, ¿quién la tiene? Esa es siempre la pregunta. ¿Quién se la lleva? Durante los últimos 15 años te dicen que se la llevan los peronistas. ¿Sí? La que vos no tenés, la tiene Cristina. La que vos no tenés, la tiene Alberto. La que vos no tenés, la tiene Kicillof. Y están enojados con ellos. Tanto es así que el discurso que se utilizó para ir y ponerle una pistola en la cabeza a Cristina fue que era ladrona, que se había llevado un PBI. Cuando ¿sí? la- Y lo había enterrado en la Cuando Patagonia la y todo crisis eso. es total, a De la Rúa lo bancaron los medios hasta qué, semanas antes. Y después se pusieron a brindar cuando brindó Cavallo, cuando renunció Cavallo en vivo. Sí. Digo, los medios no es lineal que te instalan y la gente compra. La gente compra cuando depende, o sea, hay una relación. Nos mean y nos dicen que están lloviendo. Esa frase es paradigmática. Bueno, la gente cuando la realidad le choca en la cara una y otra vez y la realidad se vuelve desesperante y se vuelve inmediata y mira la televisión y la televisión están hablando de 2016 o están hablando de 2019, 2020, de la pandemia, llega un punto de que la gente quiere que le respondan ya ahora. Yo creo que no estamos en ese momento y la gran pregunta que nos hacemos mucho es por qué se está haciendo esta disociación tan grande entre las políticas del gobierno y el presidente que dirige el gobierno.
Yo creo que nadie lo está pudiendo responder porque todavía tenemos una incapacidad de entender a gran parte del electorado de Milei, me parece. hay algo un muy tema para interesante. Pues fíjate, de lo que dice, hay un tema muy interesante. Alberto ganó las elecciones con 48% de los votos. Digo, en el peor gobierno de políticas anti-sociedad, anti-gente, con una inflación que se estaba disparando, con el dólar que seguían teniendo una masa de votos muy importante. Y si Alberto Fernández tenía que ir a segunda vuelta, probablemente no ganaba. Porque es ideológico, porque el antiperonismo es la fuerza política más estable que tiene este país en los últimos 80 años, siempre saca 40 puntos. Siempre. A mí Desde lo que me Perón para preocupa- acá. A mí lo que me preocupa es que esa falta de representación, si no se soluciona cuando llegue el momento en que se acabe la paciencia, que puede pasar en cualquier momento, porque esas cosas nunca se ven venir, y cualquier cosa puede ser la chispa, nos puede hacer bajar un escalón más en esta espiral de estábamos mal en el 2016, peor en el 2018, peor en el 2020, peor. Digo, no podemos dar por sentado de que no hay una situación peor que esta, y la responsabilidad de que no haya, de que después de esto no venga algo peor, es de quienes tienen que conducirnos hacia algo mejor. Bueno, ahí está. ¿Qué sería hoy la opción peor dentro del marco institucional? Un gobierno de Villarruel. O un gobierno de Milei menos atado a las instituciones democráticas, algo que no se puede descartar en absoluto tampoco. Bueno, pasa que estamos hablando de sería la supervivencia de un Milei autocrático, digamos. Sí. Sí, yo imagino un escenario donde Milei pierde todo tipo de apoyo de Palacio, que es el que lo puede llegar a sostener para un gobierno autocrático, porque un gobierno autocrático tiene que tener algún sostén, no es que Sí, claro. no es solo una figura carismática, digamos. Y si pierde apoyo de Palacio, que si uno repasa un poco la opinión del establishment, está dividida respecto a Milei. Los que están ganando lo respaldan, pero no todos están ganando dentro del establishment. La opción empeoradora sería un gobierno de Villarruel, digo, por lo que significa en términos simbólicos, sería el retorno a la primera magistratura de alguien que reivindica la dictadura cívico-militar. O sea, sería el peor de los retrocesos después de 40 años de democracia. ¿No? Que llegue por los votos, ya está ahí igual, ya los votos la pusieron ahí. Sí, el tema es qué puede hacer desde ese lugar.